En este video utilizamos la suma de vectores para calcular la fuerza sobre una carga eléctrica ejercida por otras dos. Elegimos un sistema de coordenadas cartesianas y colocamos Q1 de 0,5 microcoulombios en el origen, y a 3 milímetros a la derecha de la misma está Q2 de 0,2 microcoulombios. Para ubicar la carga de prueba es conveniente realizar una gráfica a escala. Para ello, con las mismas unidades de medida con que graficamos la distancia entre Q1 y Q2, trazamos un arco de circunferencia de 8 unidades de radio con centro sobre Q1 y otro de 7 unidades de radio centrado en Q2. La intersección de ambos arcos indica la posición de la carga de prueba Q. Como conocemos los tres lados del triángulo formado, utilizando el teorema del coseno, determinamos uno de los ángulos, por ejemplo, el ángulo beta. Debido a que las proyecciones sobre la vertical de los lados de 8 y 7 milímetros coinciden, utilizamos el valor obtenido de beta para determinar el ángulo alfa. El tercer ángulo gamma lo determinamos teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados. Podemos verificar estos resultados utilizando el teorema del seno. La diferencia entre los valores obtenidos es menor a 0,02% y proviene de la cantidad de decimales utilizados. Conocidos los ángulos del triángulo, calculamos la magnitud de las fuerzas que actúan sobre la carga de prueba. Considerando que las cargas permanecen en su posición independientemente de la existencia de las otras cargas, la contribución de cada carga a la fuerza sobre la carga de prueba es la misma que se tendría si solo tuviese esa carga y la carga de prueba. Aplicando la ley de Coulomb, la contribución F1 a la fuerza sobre Q es la constante de Coulomb por el producto de las cargas Q por Q1 dividido el cuadrado de la distancia entre ellas. Las componentes de F1 en dirección del eje X resulta ser F1 coseno de alfa y F1 seno de alfa es la componente en la dirección del eje Y. De manera similar, calculamos el valor de la contribución F2 a la fuerza sobre la carga de prueba, originada por la carga Q2. Para calcular las componentes de F2 sobre dichos ejes tendremos que tener en cuenta que el ángulo formado por F2 con el eje horizontal es el complemento del ángulo beta. La componente en la dirección del eje X de la fuerza resultante es la suma F1X más F2X. Análogamente, Fi es la suma F1Y más F2Y. El valor de la fuerza actuante sobre la carga de prueba se obtiene como si se tratara de la hipotenusa de un triángulo recto cuyos catetos son Fx y Fi. El ángulo que forma la resultante se obtiene a partir de su tangente, que es la relación Fi sobre Fx. Con esto definimos la fuerza resultante en valor y ángulo o mediante sus componentes X e Y. Podemos comprobar este resultado haciendo la suma de los vectores F1 y F2. Observamos que el valor de la resultante es igual a la suma de las proyecciones de F1 y F2 sobre F. Dichas proyecciones son F1 coseno del ángulo φ menos alfa y F2 coseno de 180 grados menos φ menos beta.
podemos comprobar que el valor obtenido coincide con el valor que habíamos calculado.